Mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Dice, ve, por nada estéis afanosos. Mira cuál es el anhelo de Dios. Este es un texto clave que nos va a ayudar a vencer, amén, el afán y la preocupación, la ansiedad y la preocupación. Este es un texto clave que te va a ayudar mucho. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El versículo 7 es clave, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, uno de los consejos que Dios nos da por medio del apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 y 7. Y uno de los consejos que Dios nos da por medio de Pablo es, por nada estéis afanosos. Cuando una persona comienza a sentirse con ansiedad, es por causa de la preocupación. Ahora, ¿por qué causa viene la preocupación? Cuando nosotros queremos hacer algo y las cosas no salen a como nosotros las planeamos, las cosas no salen a como nosotros queremos o a como nosotros queríamos que salieran. ¿Por qué causa viene la preocupación? Cuando comenzamos a depender de nuestra fuerza y nos queremos hacer dependientes de nosotros mismos y nos hacemos independientes de Dios. Hay cosas que están al alcance de tus manos, hay cosas que tú las puedes hacer, pero hay cosas que por mucho que tú te preocupes, por mucho esfuerzo que tú pongas, no podrás resolverlas, no podrás hacer nada. Hay cosas que debes de entender que de la única manera que tú las puedes lograr es con la ayuda y con la confianza y con la dependencia totalmente de Dios. Y hoy yo quiero, amén, enseñarte cómo vencer la preocupación, cómo vencer la ansiedad y la preocupación. Y uno de los consejos de Dios a través de Filipenses 4:6 es por nada estéis afanosos. Ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios. Por nada estéis afanosos. Esa es la orden de Dios, dando a entender que si Dios te dice por nada estéis afanosos, es porque Él tiene el poder de suplirte lo que te está preocupando. Dios dice por nada estéis afanosos, dando a entender que Él ya tiene lo que te está preocupando y lo puedes obtener si tú aprendes a confiar en Él, si tú aprendes a ser dependiente de Él. Cuando tú eres dependiente de Dios, comienzas a descansar en su presencia. Cuando tú confías en Dios, no vives estresado. Cuando tú confías en Dios, no hay ansiedad, no hay preocupación, porque la preocupación y la ansiedad viene por querer lograr cosas que muchas veces no nos salen a como nosotros queremos. Una de las cosas por la cual viene la ansiedad, porque nos hacemos dependientes de nosotros mismos. No incluimos a Dios en nuestros planes, no ponemos a Dios en ese proyecto. La Biblia dice en el libro de Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hoy Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él. Cuando tú confías en Dios, las cosas te van a salir bien. Cuando tú confías en Dios, no solamente las cosas te van a salir bien, vas a tener paz. Vas a tener descanso, vas a poder dormir. Hay muchas personas que viven hoy preocupadas con ansiedad y con preocupación, con insomnio, que ni siquiera pueden dormir. Una persona con ansiedad no puede dormir, no disfruta la vida que Dios le da, no disfruta el día que vive, no lo disfruta porque vive ansioso, vive cargado, vive preocupado. Pero hoy Dios quiere que no estés afanoso por nada. Lo primero, mira cuál es el anhelo de Dios. Yo siento muy fuerte la presencia de Dios, porque aquí hay personas con preocupación y con ansiedad, personas que ni siquiera pueden dormir, personas que no disfrutan el día que Dios les regala, personas que no disfrutan el sueño que Dios te da en la noche. ¿Por qué? Porque la preocupación y la ansiedad te está robando el sueño, te está robando la paz, te está robando el gozo, te está robando el enfoque, te está robando la fuerza, te está robando la visión. Hay muchas personas aquí con ansiedad y con preocupación que ni siquiera pueden comer, ni siquiera puedes tener paz en tu corazón, porque te has hecho dependiente de ti mismo y te has hecho independiente de Dios. Cuando tú te haces independiente de Dios, comienzas a actuar en tu fuerza, comienzas a invertir tiempo, amén, comienzas a hacer las cosas en tu propia inteligencia, y es ahí donde comienzas a fracasar, y es ahí donde viene la frustración por cosas que tú quieres hacer y las cosas no te salen a como tú quisieras o a como tú piensas. Pero hoy Dios te dice, por nada estéis afanosos. Esa es la orden de Dios, dando a entender que en tu mente, tu corazón, no fue creada ni diseñada por Dios para que el afán gobierne tu mente. En tu corazón y en tu mente no debe de estar gobernando el afán ni la preocupación, sino que en tu corazón y en tu mente debe de estar gobernando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Probablemente estés pasando esta situación en la cual hoy Dios te está hablando, y hoy Dios te dice, por nada estéis afanosos.
El afán viene por causa de querer hacer las cosas en nuestra fuerza. El afán viene cuando hacemos algo en nuestra fuerza y las cosas no funcionan. Pero hoy Dios te dice en esta hora, por nada estéis afanosos. Hoy Dios te dice, no te preocupes por nada. Hoy Dios te dice, no te afanes por nada. Mira qué lindo es Dios, dando a entender que lo que te afana, lo que te preocupa, si tú lo pones en Él, Él tiene el poder de suplirte lo que te hace falta. Él tiene el poder de hacer lo que tú no puedes hacer. Recuerda, hay cosas que por mucho que tú y yo nos preocupemos, no están al alcance de tus manos. Por mucho que tú te preocupes, no vas a resolver las cosas. Pero hay algo que sí puede resolver el problema. Hay algo que no solamente puede resolver tu problema. Hay algo que puede darte paz. Hay algo que puede darte gozo, que puede darte tranquilidad. Es cuando tú aprendes a descansar en Dios. Es cuando tú depositas sobre Dios tus cargas. Por eso la Biblia dice en el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dios quiere que tus cargas que llevas en tu mente se las deposites a Él. No fuiste llamado a vivir cargado. No fuiste llamada a vivir turbada, a vivir preocupada, no. En tu mente y en tu corazón, según la Biblia, debe de estar gobernando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hoy Dios te dice que es tiempo de que dejes el afán, es tiempo de que dejes la ansiedad. ¿De qué manera? Poniendo en Él tu confianza, descansando en Él, depositando sobre Él tus cargas, todo lo que te preocupa, todo lo que te está robando la paz, todo pensamiento negativo que llevas acumulado en tu corazón y en tu mente, debe de ser presentado a Dios en oración. Pablo dice que es lo único que puede cambiar y que es lo que puede quitar la ansiedad y la preocupación. Pablo dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, es decir, todo lo que te está causando preocupación y ansiedad en tu corazón, debes de presentárselo a Dios, y cuando tú le presentas a Dios lo que te preocupa, Dios te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. La preocupación no cambia las cosas, la preocupación no mejora nada. Ninguna persona que se preocupa me puede decir a mí, o yo te podría decir a ti, que las cosas han mejorado por mucho que me preocupe. Porque hay cosas que por mucho que tú te preocupes no están al alcance de tus manos. Lo que tú tienes que hacer en aquellas cosas que tú no puedes resolver en tu fuerza es aprender a depositárselas a Dios y descansar en Él. Dejar todo en sus manos. Deja todo en manos de Dios en esta hora y descansa en Él. Descansa en su presencia. Descansa en su gracia, descansa en su poder. Ya no vivas, amén, preocupándote por algo que no está al alcance de tus manos. Escucha, lo que tú no puedes hacer, lo va a hacer Dios. Lo que a ti te corresponde no es estar preocupado. Escucha bien, yo siento muy fuerte la presencia de Dios. Lo que a ti te corresponde no es estar preocupada, no es estar ansiosa, tratando de resolver cosas que no te salieron bien. Eso no te corresponde a ti. Lo que a ti te corresponde es ir donde Dios en oración, presentarle tu circunstancia, presentarle tu aflicción. Habla con Dios. El hablar con Dios te libera. El hablar con Dios te descarga. El hablar con Dios te renueva. El hablar con Dios te transforma. El hablar con Dios va a traer paz, una paz que Pablo dice que sobrepasa tu entendimiento. Tu corazón y tu mente no fue creada por Dios para que tengas ansiedad, para que tengas depresión. En tu corazón y en tu mente debe de estar gobernando la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que Dios quiere que gobierne tu mente y que gobierne tu corazón. Muchas veces nosotros queremos hacer, escucha bien, muchas veces nosotros queremos hacer lo que le toca hacer a Dios. Y lo que nos corresponde hacer a nosotros no lo estamos haciendo. Hay muchos de ustedes que están preocupados porque quieren hacer el trabajo de Dios. Y lo que te corresponde hacer a ti no lo estás haciendo. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos corresponde hacer cuando llegue la preocupación, cuando llegue la ansiedad? Es ir donde Dios en oración, presentarle mi circunstancia, presentarle, amén, mi problema, presentarle y expresarle cómo yo me siento. Tú no fuiste creado para que vivas preocupado. Tú fuiste creado para que la paz de Dios gobierne tu mente y gobierne tu corazón. Hay muchos de ustedes que están queriendo hacer lo que le toca hacer a Dios. Y lo que le toca hacer a Dios nunca lo vas a poder resolver tú, porque lo imposible le toca hacer a Dios. Lo posible lo haces tú, pero lo imposible lo hace Dios. Las cosas difíciles las hace Dios, lo fácil lo haces tú. Por eso Dios permite que a veces las cosas se tornen difíciles en tu vida, porque Dios quiere que aprendas a depender de Él. Dios no quiere que hagas las cosas en tu fuerza. Dios no quiere verte frustrado. Dios no quiere verte frustrada. Dios quiere que tengas paz en tu mente, que tengas paz en tu corazón y que tengas paz en tu espíritu.
Hay muchos de ustedes que ni siquiera pueden dormir. Hay muchos de ustedes que ni siquiera, amén, pueden dormir por estar pensando en el problema. Y cuando piensas en el problema, amén, o cosas que no puedes resolver, o cosas que te han salido mal, es ahí donde viene la ansiedad. Es ahí donde viene la preocupación. Es ahí donde viene toda carga. Por eso hay muchos de ustedes que están cargados. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay cosas en tu vida que no son pecado, pero son un peso. Estás preocupado y es un peso. Estás cargado y es un peso. Te sientes confundido y es un peso. Cuando una persona vive con ansiedad, pierde la visión. Una persona preocupada ni siquiera puede dormir. Una persona preocupada pierde la visión de su propósito. Se pone lenta en las cosas espirituales, no avanza. ¿Por qué? Porque vives cargado o vives cargada tratando de resolver algo que le corresponde hacer a Dios. Hay muchos de ustedes que están queriendo hacer lo que le toca hacer a Dios, pero lo que te corresponde hacer a ti no lo estás haciendo. ¿Qué es lo que a ti te corresponde? Cuando te sientas preocupado, cuando las cosas no salgan a como tú las planeaste, debes de ir donde Dios, presentarle a Dios tu problema, presentarle a Dios tus cargas y aprender a descansar en Él. Hoy yo quiero decirte, descansa en Dios. Isaías, hay un texto muy poderoso en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera, porque en ti ha confiado, dando a entender que cuando tú pones tus pensamientos en Dios y no en el problema, Dios te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz. Dios te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy Dios quiere que en tu corazón y en tu mente gobierne la paz de Dios. En tu corazón y en tu mente debe de estar gobernando. ¿Qué gobernar? Tomar dominio. Debe de entender que tu mente y tu corazón fue creada para que la paz de Dios gobierne tu mente. La palabra gobernar significa tomar dominio de alguien. Que sea la paz de Dios que te domine, que no sea la ansiedad, que no sea la preocupación, que no sea el insomnio, que no sea la depresión. Vamos, libérate, deja todo en manos de Dios y descansa en Él. Libérate de la preocupación, libérate de la ansiedad, libérate del estrés, libérate de toda carga, todo lo que te ha quitado el sueño. Vamos, descansa en Dios, descansa en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. En la presencia de Dios no hay ausencia de nada, porque la presencia de Dios te da descanso, la presencia de Dios te llena el vacío del alma. La presencia de Dios produce liberación en tu mente, produce liberación en tu corazón. Esa presencia de Dios te va llenando, te renueva, te regenera, te restaura, te energiza, te da un fervor, te da vida cuando te toca, cuando te llena. Por eso David dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Ahora, volviendo a este texto, Isaías 26, este es un texto muy poderoso. Dice, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera. Dios quiere darte paz completa en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tus emociones y en tus sentimientos. Dios quiere que en tu mente completamente gobierne la paz de Dios. Dice, ve, aquel pensamiento, aquí está la clave, aquel pensamiento que en ti persevera, que en ti piensa, que en ti permanece conectado. Es decir, tú no puedes tener paz de Dios si vives preocupado. Tú no puedes tener paz en tu corazón y en tu mente si tus pensamientos están conectados en el fracaso, si tus pensamientos están conectados en el problema. Porque Isaías dice que la paz de Dios viene a nuestra mente cuando nosotros permanecemos conectados pensando en Dios, pensando en sus promesas, pensando en Dios, teniendo una comunión con Dios, teniendo una relación con Dios, caminando con Dios. Cuando tú vives para Dios, Isaías dice que Dios guardará en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera. Debe de haber una conexión de tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Porque cuando hay una conexión de tu mente con la mente de Dios, tú absorbes la paz de Dios. Debe de haber una comunión. Tú no puedes atraer la paz de Dios si no tienes una conexión de tu mente con la mente de Dios. Porque para que venga la paz de Dios a tu mente, debe de haber una conexión de tu mente a la mente de Dios. Por eso Dios le dijo a Josué 1:8, le dijo, ve, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tus caminos, porque entonces todo te saldrá bien. No eres llamado a pensar en el problema, no eres llamado a pensar en la circunstancia, no eres llamado a pensar, amén, en lo que estás pasando, en la circunstancia que estás pasando. Tu mente y tu corazón fue creada en Cristo Jesús para que no medites en el problema, sino que medites en la palabra. Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra. Le dijo, yo te he llamado para que libertes, para que entregas a este pueblo
amén, a la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Josué, pero medita en mi palabra de día y de noche. Había un propósito en la vida de José, había un llamado en la vida de José, pero Dios no le dijo medite en el problema. Dios le dijo medite en mi palabra. Porque la palabra de Dios es vida. Mira, Cristo dijo claramente, mira, yo siento muy fuerte la presencia de Dios. Cristo dijo claramente en San Juan 6:63. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso Dios le dice a Josué, medita en mi palabra de día y de noche. Porque cuando tú meditas en la palabra te da vida. La palabra te llena, la palabra te da gozo, la palabra te da paz. Cuando tú mantienes una conexión con tus pensamientos, con los pensamientos de Dios a través de la palabra, esa palabra te da paz porque la palabra de Dios es vida. Cuando tú meditas en la palabra te da vida. Como dice el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hoy déjame decirte en esta hora, Dios quiere que tengas paz en tu corazón, pero para que la paz de Dios venga sobre tu mente, venga sobre tu corazón, debes de mantener conectados tus pensamientos a los pensamientos de Dios. No sé dónde están tus pensamientos. Probablemente tus pensamientos están en el problema, están en el fracaso que aparentemente has tenido, están, amén, en el proceso que estás viviendo y a lo mejor sientes que no tienes paz. Pero Isaías nos revela cuál es la clave para que en tu mente y en tu corazón guarde o venga la paz de Dios. Dice, tú guardarás, Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera. O sea, aquel pensamiento que piensa en Dios, aquel pensamiento que se deleita en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 1 versículo 2, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios está su delicia. Y en la palabra de Dios medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dando a entender que así como un árbol permanece conectado al agua, por esa causa el árbol físicamente se mantiene verde, se mantiene dando fruto, no se seca, su hoja no cae, se mantiene creciendo, se mantiene plantado. Es lo mismo que va a pasar en tu vida espiritual cuando tu mente se mantiene conectada meditando en la palabra. Dice la Biblia que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque el que medita en la palabra tiene paz. El que mantiene su mente conectada con la mente de Dios tiene gozo, se mantiene creciendo, se mantiene con vida, no se seca, sus proyectos prosperan, todo lo que tú haces comienza a prosperar. Por eso es muy importante de que tú entiendas que la preocupación no te va a ayudar para nada. Yo quiero decirte en esta hora de parte de Dios, Dios bendiga a todas esas personas que están ahí. Yo quiero decirte que la preocupación no sirve para nada, la preocupación no te ayuda en nada, pero hay algo que sí te ayuda, es cuando tú meditas en su palabra. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está el deleite. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Mira qué poderosa palabra, dando a entender que así como un árbol se alimenta del agua, crece por el agua, le da vida el agua, da fruto por el agua, así tu mente, tu vida espiritual se va a mantener con gozo por la palabra, con vida por la palabra. Te vas a mantener lleno de la palabra, lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Dios. La clave, mis amados hermanos, la clave para ser libre de la ansiedad y de la preocupación es aprender a confiar en Dios, es mantener una relación íntima con Dios todos los días. Dios quiere que tú y yo mantengamos todos los días una relación íntima con Él, que busquemos su presencia, que te hagas dependiente de Él. Mira, hay un texto que me gusta mucho, Zacarías 4:6, dice la Biblia, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que Él no necesita tu fuerza, Él no necesita tu inteligencia, lo que Él necesita es que tú te rindas al Espíritu Santo para Él poderte darte la victoria, para Él poder darte paz. Lo que Dios necesita es que tú te rindas a Él. El camino de Dios, el camino del cristianismo no se trata de pelear en tu fuerza, se trata de rendirte a Dios. ¿Cuánto tú te estás rindiendo a Dios? No se trata de pelear en tu fuerza, no se trata de pelear tú propiamente las batallas, se trata de que tú aprendas a rendirte. Cuando tú te rindes, Dios pelea tus batallas. Cuando tú dependes de Dios, Él te da la victoria. Cuando tú dependes de Dios, Él te va a dar crecimiento, Él te va a dar paz, Él te va a dar gozo. Mira, Éxodo 14:14 dice, vosotros estaréis tranquilos y Jehová peleará por vosotros. Dios dice, vosotros
estaréis tranquilos. O sea, dando a entender que Dios no quiere que pelees en tu fuerza. Dios no quiere verte preocupada. Dios no quiere verte preocupado. Lo que Dios quiere es que aprendas a confiar en Él. Busca su presencia, ríndete a Él, exprésale cómo te sientes, exprésale tu problema, exprésale tu circunstancia y Él te va a dar la victoria. Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. Y hoy en esta hora de la mañana hay una palabra muy fuerte de parte de Dios, porque Dios hoy quiere que tú aprendas a depender de Él. Ya no vivas cargado, ya no vivas estresado. Aprende a depender totalmente de la presencia tangible del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice en otro salmo muy poderoso que siempre me ha gustado, Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios no quiere que estés preocupado peleando batallas en tu propia fuerza, sino que hoy Dios te dice que estés quieto. ¿Qué es estar quieto? Es estar dependiendo totalmente de Él. Que aprendas a rendirte, que aprendas a depender de Él. Mira, yo siento muy fuerte la palabra de Dios. Siento muy fuerte la palabra de sabiduría, porque hay muchas personas aquí que se encuentran con ansiedad y con preocupación. Pero ¿cómo podemos, amén, vencer la preocupación y la ansiedad? Número 1, dependiendo de Dios. Número 2, aprendiendo a depositarle a Él mis cargas y mis preocupaciones y mis ansiedades. ¿Cómo yo venzo la preocupación y la ansiedad? Aprendiendo a mantener una comunión íntima con la palabra, no con el problema, sino con la palabra. Cuando tú mantienes tu mente conectada a la palabra te da paz, la palabra te da vida, la palabra te da gozo, la palabra te renueva, la palabra te restaura, la palabra, amén, te energiza, te da una fuerza interna, te da una paz interna, porque la palabra de Dios te da vida, es espíritu y le da vida a tu alma. Físicamente tú puedes estar con vida, pero dentro de ti puedes estar muerto a tu alma. Tu alma a lo mejor está en depresión, está en ansiedad, está con insomnio, pero la palabra de Dios es vida. Cuando su palabra llega, te da vida. Cuando la palabra de Dios llega, amén, ella te vuelve a hacer renacer. Por eso la Biblia dice, cuando Dios le mostró al profeta Ezequiel 37, le mostró un valle de huesos secos. Ezequiel dice: la mano de Dios vino sobre mí y me llevó en el espíritu, me mostró un valle de huesos secos. Y Dios lleva a aquel profeta en aquella visión y le dice: hijo de hombre, vivirán estos huesos. Ezequiel dice: Señor, solo tú lo sabes. Pero Dios le dije: háblales mi palabra a este valle de huesos secos. Probablemente tú te encuentres como ese valle de huesos secos por dentro. Tu alma se murió, se te murió la pasión, se te murió el deseo por Dios, se te murió el deseo por orar, se te murió el deseo por vivir, se te murió el deseo por la visión, se te murió la gracia, se te murió el interés por Dios. Probablemente te encuentres como aquel valle de huesos secos en Ezequiel 37, en la cual su vida espiritual estaba muerta. Pero Dios le dice: háblales mi palabra y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es algo bien sorprendente que este valle de huesos secos, Ezequiel revela que estaba muerto, no tenía vida. Pero Dios le dice: háblales mi palabra, dando a entender que aunque estaban secos, aunque estaban muertos, tenían oídos para escuchar la palabra. Y hoy yo quiero decirte, no importa cómo tú te encuentres, probablemente te encuentres en depresión, te encuentres muerto espiritualmente, tu alma se encuentra muerta, en tristeza, en aflicción, pero si tienes oído para escuchar la palabra que hoy Dios te está hablando a través de mis labios, todo lo que está muerto en tu vida hoy puede cobrar vida. Dios le dijo a Ezequiel en Ezequiel 37: estos huesos están muertos, están secos, pero tienen oídos, háblales mi palabra. Cuando ellos oigan mi palabra, lo que está muerto por medio de sus oídos va a cobrar vida. La Biblia dice, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra, por muy seco, por muy muerto que te encuentres, por muy caído que te encuentres, pero si tienes oído para oír la voz de Dios a través de mis labios, todo lo que está muerto en ti puede resucitar. Yo creo que hoy va a resucitar la esperanza, hoy va a resucitar el gozo, hoy va a resucitar la fe, hoy va a resucitar tu vida de oración, hoy va a resucitar la pasión por Dios, hoy va a resucitar, amén, ese gozo, esa paz que se te murió. No sé qué cosas se te murieron, pero sabes que yo creo en fe que todo lo que está muerto hoy va a cobrar vida. Porque si la palabra de Dios, Cristo mismo dijo en San Juan 6:63, Cristo mismo dijo que la palabra de Él era espíritu y es vida. Si la palabra de Dios es espíritu, yo creo en fe que lo que está muerto hoy en tu alma va a cobrar vida. No sé cómo te encuentras, probablemente te encuentres desesperado,
confundido, no hayas que hacer, pero ¿sabes qué? Hoy Dios te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia dice que aquel valle de huesos secos parecía que no había esperanza, pero llegó una palabra de Dios y te puede levantar. En medio de lo que estás viviendo, hoy Dios te envía una palabra y te dice que Él volverá a levantarte, que todavía Él no ha terminado contigo, que todavía Él va a cumplir su propósito contigo, que Él está contigo a pesar de que te sientes solo, a pesar de que te sientes sola. Dios está contigo. Él tiene un plan. Él tiene un propósito con tu casa. Él tiene un propósito con tus hijos. Él tiene un propósito con tu familia. Todavía Dios no ha terminado contigo. Y su plan y su propósito se cumplirá en su vida. Por encima de lo que tú estás pasando, Dios va a cumplir ese plan. Te sientes sin fuerza, pero Dios tiene un plan. Te sientes solo, no hayas que hacer. Te sientes morir, pero Dios tiene un plan. Por encima de lo que estás pasando, escucha bien, Dios tiene un plan. Él tiene un plan, donde sea que te encuentres, Él tiene un plan. Probablemente sientes que no hay salida, pero Él tiene un plan. Probablemente te sientes angustiado, estás enfermo, estás en depresión, te sientes morir por dentro, pero Dios tiene un plan. La Biblia dice, mi mano, mira lo que dice Isaías 14, mi mano está extendida, dice Dios. ¿Quién la hará retroceder? Y se hará de la manera que yo he dicho, dando a entender que cuando Dios tiene un propósito, por encima de las oposiciones, por encima de tu estado, de tu ánimo espiritual que sientes, Dios va a cumplir su propósito. El propósito de Dios no puede ser estorbado por el brazo del hombre. El propósito de Dios en tu vida no puede ser estorbado ni por lo alto ni por lo bajo. Pablo dijo en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni principado, ni el diablo, ni los demonios, ni tribulaciones, ni hambre, ni muerte, nada ni nada, dijo Pablo, nos podrá separar del amor de Cristo. Porque cuando la mano de Dios se extiende, cuando Dios ha decidido cumplir el propósito en tu vida, Él te levanta, no importando cuántas veces hayas caído, Él te puede levantar por encima de lo que estás pasando. Y hoy en esta hora hay cosas en tu vida que están cobrando vida en tu alma. Hay muchos de ustedes que el alma está cobrando vida. Hay muchos de ustedes que están sintiendo una paz interna en tu mente y en tu corazón, porque la paz de Dios gobierna, va a venir y va a gobernar tu mente, va a gobernar tu corazón. Una palabra puede cambiar tu vida. Dios le dijo a Ezequiel en Ezequiel 37, háblales mi palabra. Cuando Ezequiel les habló la palabra, lo que estaba muerto cobraba vida. La Biblia dice que cuando Ezequiel hablaba la palabra de Dios, lo que estaba muerto en aquel valle de huesos secos comenzaba a cobrar vida. Cuando menos acuerde, dice la Biblia que lo que estaba caído comenzó a levantarse. Lo que estaba muerto cobró vida. Lo que estaba estancado comenzó a caminar. Lo que estaba caído comenzó a levantarse. Yo creo en fe que una palabra de Dios te puede levantar. Lo mismo que Dios hizo en Génesis, Dios lo puede hacer contigo. Lo mismo que Dios hizo en Ezequiel 37, lo puede hacer contigo. En el libro de Ezequiel 37, Ezequiel miraba un valle de huesos secos. Parecía que no había esperanza, había un caos, había muerte, había sequedad, había soledad. Pero una palabra que Ezequiel soltó de parte de Dios comenzó a cambiar aquel valle, comenzó a cambiar aquel valle de huesos secos. Una palabra puede transformar tu vida. Una palabra direccionada por Dios, amén, en la boca de un hombre de Dios puede transformar tu mente. Puede cambiar tu destino, puede cambiar tu estado de ánimo, puede cambiar tu situación en la cual has caído. No sé cómo te encuentras, pero hoy Dios te envía una palabra y te dice, levántate en el nombre de Jesús. No vivas pensando, gloria a Dios, que ya todo se terminó, porque Dios tiene un plan en medio de lo que estás pasando. Él tiene un plan con tus hijos, con tu familia, con tu matrimonio. Dios no ha terminado contigo. Él va a cumplir ese plan y ese propósito en tu vida. La Biblia dice que en Ezequiel 37 había un caos. Ezequiel miró un valle de huesos secos, pero Dios le dice, háblales mi palabra. La misma palabra que Dios usó en Génesis. En el libro de Génesis capítulo 1, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios con la palabra comenzó a llenar la tierra, comenzó a ordenarla. El mismo principio que Dios usó en Génesis, le dice a Ezequiel, háblales mi palabra, porque mi palabra crea lo que está vacío. Mi palabra ordena lo desordenado. Mi palabra llena lo que está vacío. Mi palabra trae luz donde hay tinieblas. La misma palabra que Dios usó en Génesis para ordenar la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba desordenada, estaba vacía, había un caos, había un vacío. Y hay muchos de ustedes que su vida espiritual se encuentra vacía, que tu vida espiritual se encuentra un caos, te sientes en depresión, te sientes con ansiedad, te sientes con insomnio, te sientes unas guerras en tu mente, te sientes confundido, no hayas que hacer, pero ¿sabes qué? Hoy Dios va a mandar una palabra y va a crear cosas en tu vida espiritual. Así cuando Dios hablaba en Génesis, mira,
Cuando Dios hablaba en Génesis, la Biblia dice que cuando Dios hablaba, lo que no existía se manifestaba. La Biblia dice que dijo Dios sea la luz, inmediatamente las tinieblas comenzaron a irse. Cuando Dios hablaba la palabra iba creando cosas en medio de la creación. La tierra estaba desordenada, pero cuando Dios hablaba, la palabra creaba y llenaba el vacío y ordenaba lo que estaba desordenado en el libro de Génesis capítulo 1. Hoy en esta hora, mientras yo estoy hablando la palabra, hay cosas en tu vida, al igual que Génesis, que se están creando en tu alma. Se está creando esperanza, se está creando gozo, se está creando vida, se está creando fe, se está creando visión, se está creando visiones, se está creando sueños, se están creando propósitos. En el libro de Génesis, cuando Dios hablaba, la tierra comenzaba a manifestar lo que Dios hablaba. Habían cosas que se creaban en la tierra cuando Dios hablaba por medio de la palabra. Y hoy en esta hora, mientras yo estoy hablando la palabra de Dios, hay muchos de ustedes que en su espíritu, en tu alma, hay cosas espirituales que se van a ir creando. En el libro de Génesis capítulo 1, Dios creaba materia, creaba la luna, creaba el sol cuando Él hablaba. Pero hoy en tu vida el principio no cambia. Lo único que Dios va a hacer es que va a crear cosas espirituales, va a crear esperanza, va a crear gozo, va a crear paz, va a crear visión, va a crear descanso, va a crear fe, va a crear sabiduría, va a crear entendimiento. Mientras yo hablo la palabra, lo mismo que Dios hizo en Génesis, en lo literal, Dios lo está haciendo en ti, nada más que en lo espiritual, en tu alma. Por eso hay muchos de ustedes que están sintiendo un cambio en tu alma. Hay muchos de ustedes que esta palabra los está alimentando. Muchos de ustedes están sintiendo, amén, que esta palabra los está llenando el vacío del alma. Mira, yo siento muy fuerte la presencia de Dios, porque aquí hay personas que esta palabra les está cayendo como agua fría al alma sedienta. Aquí hay muchos de ustedes que esta palabra que hoy Dios les está hablando a través de mis labios, les está cayendo como un agua, como agua fría en medio de un desierto, como un oasis. El oasis de Dios está cayendo sobre tu alma. Esta palabra en medio de tu desierto es como un oasis, como el pueblo de Israel cuando iba en el desierto, encontraron, amén, un oasis. Y ahí comenzaron a saciarse. En medio del desierto que estás pasando, hoy Dios te envía una palabra y hoy Dios te dice que Él está contigo. Debes de aprender a descansar en Dios. Ya no vivas cargado, ya no vivas preocupado, sino que aprende a descansar en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tu mente, tu corazón, no es la voluntad de Dios que esté reinando la preocupación, el afán y la ansiedad. En tu mente y en tu corazón, la voluntad de Dios, según Filipenses 4:7, es que debe de estar gobernando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y al mismo tiempo la paz es como un cerco. Guarda tu mente, guarda tu corazón en lo profundo de Cristo. La paz de Dios viene y te lleva a vivir en lo profundo de Cristo. ¿Y qué hay en Cristo? En Cristo hay paz, en Cristo hay gozo, en Cristo hay fe, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay descanso, en Cristo hay tranquilidad. La paz de Dios viene guardando tu mente y te lleva a vivir en Cristo. Tu mente lleva a vivir en Cristo Jesús por eso es muy importante la oración, porque Pablo nos revela que el cambio y el poder que hay en la oración. Por muy preocupado que tú te encuentres, pero cuando tú vas a Dios en oración, le presentas tus preocupaciones, le presentas tus ansiedades, Dios te va a comenzar a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo tú obtienes esa paz? Por medio de la oración. Cuando tú oras, la oración atrae. Mira qué lindo. La oración atrae la paz de Dios. Una persona que ora va a traer la paz de Dios. Una persona que ora va a traer la paz de Dios como un cerco. La oración no solamente trae paz. La oración es como un cerco, guardando tu mente, guardando tu corazón en Cristo Jesús. La palabra guardar significa cercar, proteger o esconder. Cuando tú oras, en vez de estar afanado, comienza a ir a Dios en oración. Preséntale tu afán, preséntale tu preocupación, preséntale tu problema, y la oración va a traer una paz. Amén. Y esa paz trae un cerco que guarda tu mente, guarda tu corazón. Por eso una persona que no ora, su mente y su corazón están desprotegidos. Cuando una persona está afanosa, es porque no ha orado, es porque ha dejado de presentarle a Dios su preocupación, es porque ha cortado su relación con Dios. Cuando tú te haces independiente de Dios, comienzas a cargarte. Cristo dijo claramente en Mateo 11:28, Cristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Cristo dijo: y yo os haré descansar. Me da a entender que si tú mantienes estable una relación con Dios todos los días en la oración, no vas a vivir cargado, no vas a vivir estresado, no vas a vivir con ansiedad ni con insomnio, porque es imposible que una persona que mantenga una relación con Dios viva cargado. Si en Dios hay descanso, en Dios lo que hay paz. Todo aquel que busca a Dios se va a encontrar con paz,
se va a encontrar con tranquilidad, se va a encontrar con gozo. Es imposible que todo aquel que busque a Dios salga cargado. Cuando nosotros vivimos cargados es porque hemos cortado nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos comenzamos a cargar, cuando nosotros nos comenzamos a preocupar, cuando nos hacemos independientes de Dios, cuando cortamos nuestra relación con Dios, cuando tú dejas de orar, te estás haciendo independiente de Dios y te estás haciendo dependiente de ti. Y cuando te haces dependiente de ti, es ahí donde comienza la frustración, donde comienza la depresión, donde comienza el insomnio, donde te cargas porque las cosas no te funcionan. Las cosas, Cristo dijo en San Juan capítulo 15, porque separado de mí, nada podéis hacer. Debes de entender que sin Cristo, tú y yo no podemos hacer nada. Sin Cristo tú y yo no podemos hacer nada. Por eso es muy importante de que nosotros mantengamos estable todos los días una relación con Dios. Cristo mismo dijo, para hacer referencia sobre la conexión que el hombre debe de mantener con su Creador, Cristo dijo en San Juan capítulo 15, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. La vid es el árbol, y dijo, y ustedes son las ramas. Pero Cristo dijo, ve, si se separan de mí, nada pueden hacer. Es imposible que una rama permanezca verde si se desconecta del árbol. Es imposible que una rama produzca frutos, se mantenga creciendo, se mantenga dando flores si se desconecta del árbol. Si tú te desconectas de Dios, es imposible que tu vida espiritual pueda tener gozo. Es imposible que en tu alma haya gozo, haya paz, haya tranquilidad, haya fe, haya esperanza si te desconectas de Dios. Así como una rama es imposible que prevalezca si se desconecta del árbol, es imposible que tú y yo prevalezcamos con vida, creciendo, con gozo, si nos desconectamos de la presencia de Dios. Por eso hoy Dios quiere una conexión sobre tu vida. Dios quiere que tú tengas una conexión con su presencia. Por eso Cristo dijo, separado de mí nada pueden hacer. No se puede crecer. Es como que si una rama, amén, se desconectara del árbol. Todos sabemos que es imposible que la rama de un árbol se mantenga verde si está desconectada del árbol. No puede crecer. Porque el crecimiento en la vida de la rama de un árbol, el fruto, las hojas, las flores, está basada en la conexión que mantiene el árbol. Tú y yo debes de aprender, así como una rama se alimenta, mantiene vida por el árbol, así tú y yo debemos de aprender a alimentarnos de Cristo. Cristo es el árbol para nosotros. De Cristo tú te alimentas. Él te da paz, Él te da gozo, Él te da fe, Él te da esperanza. Así como la rama de un árbol se alimenta del árbol y por esa causa mantiene crecimiento, se mantiene verde, se mantiene dando fruto, dando flores, expandiéndose, creciéndose. Así tú y yo debemos de aprender a alimentarnos de Cristo. Aliméntate de Cristo. Así como la rama literalmente se alimenta del árbol, así tú y yo debemos de aprender a alimentarnos de Cristo. Cristo puso, por ejemplo, a un árbol y a una rama. El árbol representa a Cristo. Cristo, amén, es quien te alimenta. El árbol es quien alimenta las ramas. El árbol es quien la mantiene verde. El árbol es quien la mantiene creciendo. Si tú te desconectas de Dios, vas a comenzar a secarte. Cristo dice, ¿cuáles son las consecuencias cuando una rama se desconecta del árbol? Dice que comienza a secarse. Es imposible que tú desconectado de Dios puedas crecer. Cuando tú te desconectas de Dios, no se crece. Una persona desconectada de Dios no crece, no avanza, se estanca, pierde la visión, pierde el crecimiento, pierde la vida de Dios. Por eso es muy importante lo que Jesús estaba diciendo cuando habló de acerca de la vid verdadera. Él dice, yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Es imposible que una rama prevalezca verde, prevalezca creciendo, dando fruto, si se desconecta del árbol. Es imposible. Asimismo, en nuestra vida espiritual, es imposible que tú mantengas paz, gozo en tu alma, si tú te desconectas de Dios. Es imposible. Porque la clave para tener un crecimiento, para mantener vida con Dios, es estar todos los días, permanecer alimentándonos de Dios. Así como la rama se alimenta del árbol, tú y yo fuimos llamados a alimentarnos de Cristo, a llenarte de Cristo, a llenarte de su palabra, a llenarte de su presencia, a llenarte del gozo, a llenarte de su paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios quiere en esta hora que te alimentes de Él. Dios quiere en esta hora, amén, que tú aprendas a depender de Él constantemente. Hoy yo quiero orar por cada una de esas personas que están ahí conectados. Hoy yo quiero orar por cada una de esas personas que se conectan. Hoy en esta hora quiero orar por cada uno de ustedes. A lo mejor estás pasando una situación muy difícil, pero ¿sabes qué? Yo quiero orar por tu vida. Donde sea que te encuentres, yo quiero orar por ti. Ahí donde estás ahí conectado, déjame orar por tu vida. Yo quiero orar por cada uno de ustedes, los que están conectados. Hoy en esta hora, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todas esas personas, Dios mío, que se conectaron. Que la paz de Dios, Dios mío, guarde su mente.